Buenos días y bueno, muchos éxitos en este nuevo desafío. La verdad que muy contentos, más periodismo, más información, más libertad. Bien, muchas gracias, Adriana. Adriana, ¿cómo está la situación en el sur? Yo le preguntaba a Lía en privado antes de salir al aire, ¿estamos cerca, lejos o todavía peor, sobrepasar las imágenes que se vivieron el año pasado, por ejemplo, en el sur, en Concepción, con barrios aislados, con gente internada? ¿Cómo está hoy la situación en el sur? ¿Cómo está el hospital de cabecera del sur de la provincia, el Miguel Velascoain? ¿Cómo está Concepción? Sí, Concepción está en una situación, como el resto de la provincia, de muchísima preocupación porque hay una marea de pacientes que está llegando sin ningún tipo de filtro a los centros de atención. ¿Cómo filtro, perdón? ¿Qué significa? Significaba de que el año pasado, inclusive con menos casos, como vos bien has mencionado, se hacían bloqueos con mucho ahínco. Hoy en día nosotros no estamos contando con los centros de aislamiento que teníamos el año pasado. Nosotros sabemos de que hay muchas personas que tienen la voluntad del aislamiento, así como otras no quieren ni decir que tienen síntomas porque lamentablemente no quieren estar aislados, porque quieren seguir trabajando, porque necesitan hacerlo, o por otras razones, lo que es un error tremendo. En esta oportunidad nosotros no tenemos los centros de aislamiento, los hospitales modulares que nos contenían la patología o la enfermedad de menor gravedad, y ahí se los podía seguir a los pacientes, inclusive enviarlos a la casa, o rápidamente hacer la detección para derivarlos a los centros de mayor complejidad. Pero se han anunciado que van a volver los modulares. Pero se anuncian, pero no los tenemos. ¿Usted dice que ya tendrían que estar funcionando? Y claro, es una opinión en base a los datos. ¿Qué más necesitamos para saber que es necesario esto? Si el año pasado con menos gravedad de casos, de número de casos, ya los teníamos habilitados y fue algo muy bueno. Hay mucha gente que vive en una casa que no tiene las comodidades, que quizás tiene 2 habitaciones, un solo baño. Entonces, ¿a dónde le decimos nosotros que se aísle? Entonces, esa familia termina toda contagiada y con mayor número de casos vamos a ver más personas que necesiten la internación. Y hay algo que uno tiene que saber. Cada vez que llega un paciente e ingresa a terapia intensiva, por ejemplo, en general es como que esa cama queda ya trabada, porque son pacientes que están en lo que nosotros denominamos una estadía prolongada, mayor aún si es que necesitan el respirador. Entonces no son los pacientes habituales que en 2 o 3 días vos podés tener una rotación y en esa misma cama internar a muchas personas. Acá se da que el que llega y va a estar internado por un tiempo mucho más prolongado que la habitualidad de lo que nosotros hacíamos antes. ¿Está saturado el hospital de Concepción en este momento o todavía hay margen? Mira, hay palabras que son, digamos, difíciles de definir. Si está saturado, esta palabra que muchas veces a nosotros nos preguntan si está colapsado. Yo lo que siempre digo es, nosotros tenemos las camas llenas, está ocupado. Todavía con mucha dificultad, pero lo podemos hacer, pero la verdad que estamos con los teléfonos a full en todo momento. Yo recién hasta me quería traer acá el teléfono porque siempre se están resolviendo casos de pacientes que te cuesta decir a dónde lo vas a derivar. Es un problema si tiene obra social, porque se está haciendo muy lento en el sistema privado, que es por la lógica del grupo etario que generalmente ocupa las camas de terapia intensiva, los mayores, los que tienen obra social, los que son afiliados de PAMI y los de subsidio de salud de mayor edad, es que generalmente los sanatorios tienen un poco más colmada su capacidad de entrada. Pero el sistema tiene que ser visto como vasos comunicantes y tiene que haber, como hay, una armonía, una comunicación para que cuando nosotros estamos escasos de cama, ellos nos compensen y viceversa. No se trata de cuál sistema es más competente que el otro. Acá tenemos que, y de hecho así se ha hecho después de un tiempo que se ha entendido eso,
de tratar de siempre darnos una mano, porque acá el paciente que está mal no puede quedar en una ambulancia o en una silla con un aporte de oxígeno. ¿Se ha visto eso ya? Y estamos llegando a que estamos teniendo, por ejemplo, nosotros muchas veces en el shock room de la guardia nuestra, que la habilitamos en casos extremos, estamos viendo de que sí, tenemos pacientes. Están por muchas horas y la verdad que eso provoca mucha angustia en nosotros como trabajadores de la salud, en la familia que necesita, que se desespera cuando sabe que el paciente necesita una atención de mayor complejidad, se lo asiste ahí, porque los shock rooms tienen oxígeno, tienen el personal, tienen el enfermero, pero no hay que olvidarse que en el caso del Hospital de Concepción, nosotros hemos habilitado con toda una reorganización, que la verdad que con la conducción del hospital se está trabajando muy bien en ese aspecto, de tener 2 terapias intensivas. La de la enfermedad no COVID, que tiene que tener una respuesta. ¿Qué hacen los pacientes que no están enfermos de COVID y necesitan atención médica? Y por otro lado, la enfermedad propiamente dicha del COVID. Entonces hemos duplicado las camas. Ahora tenemos 14 camas, tenemos el mismo staff de médicos, de enfermeros. En enfermería hay un mayor refuerzo, pero estamos teniendo la posibilidad de tener las 24 horas de cobertura médica, cosa que no lo habíamos logrado el año pasado. Adriana, ¿y la diferencia es que los pacientes son cada vez menores? Digo, de menor edad. El rango etario que estamos viendo en internación es menor. ¿De qué edad a qué edad estamos hablando? Y mira, siempre se ha corrido por lo menos unos 5 a 10 años hacia abajo y especialmente más jóvenes, y de lo que veíamos el año pasado, y especialmente en los fallecidos. ¿No es cierto? Ya vendrá todo el análisis de la visión macro que tiene el sistema, que esperamos nosotros que el Departamento de Epidemiología siempre ha sido útil, esperamos que tenga en esta oportunidad la relevancia que tiene que tener ese departamento del que nosotros tanto necesitamos, porque nosotros aportamos los datos, pero se necesita el análisis. Para tener la información para la acción, dice el lema más básico de epidemiología. Así que seguramente ya ellos tienen los datos hechos, esperemos que tengan la oportunidad de mostrarlos, ¿no es cierto? Y en el medio de este conflicto, perdón, no sé si Omar quería consultar algo antes de cambiar de tema, Omar. No, al final. Y en medio de esta situación está el conflicto salarial. Y yo le preguntaba, ¿ya han hablado con el ministro Carlos? Porque ustedes pueden reunirse, estar de acuerdo no con la ministra, enojarse, amigarse, pero el que corta el queso y el que lleva los números es el ministro de Economía. Lo que pasa es que hay 2 aspectos en el conflicto. Por un lado, la persecución permanente, que de eso la responsabilidad es netamente del Ministerio de Salud y del CIPROSA. El CIPROSA se ha encargado de todas las semanas elaborar una serie de resoluciones que ya configuran hasta esa figura del hostigamiento, ¿no es cierto?, por el hecho de ser afiliados de citas. Además, hay una circular donde dice que se van a descontar los días de paro exclusivamente a los afiliados de citas, a pesar de que otro gremio también llamó al paro sin concurrencia, que era sin firmar, porque la verdad que los pacientes internados fueron todos asistidos. Esta es una verdad. Una cosa es la formalidad administrativa y otra es la responsabilidad que nosotros tenemos con los pacientes que nunca fueron abandonados, por eso no hay denuncias, por eso no ha habido ninguna muerte que se pueda achacar a ninguna medida, y porque lo que muchas veces nos dicen que es nuestra mayor debilidad, que es seguir atendiendo, porque salud nunca paró en forma completa. ¿Nunca se relajó? No, jamás, jamás, ni en los momentos de los paros sin concurrencia, las guardias, la atención de urgencia, adentro siempre estuvo garantizada, quiere decir que alguien los atendía. Entonces, por un lado está esta suerte de ensañamiento hacia el gremio de citas, por una sencilla razón: se aplica la técnica de amedrentar, de atemorizar, para doblegarnos, porque no aceptamos la rebaja salarial de más del 60%. ¿Qué recurso tiene un trabajador que ve
que su salario va a ser disminuido, está disminuido en un 60%. Mirá, en la paritaria del 2020 no existió. No existió nada. 1.800 pesos en negro para todos y por igual. Y nada menos que el 2020, que para los trabajadores de la salud con su más de 4.600 contagiados y de los 102 fallecidos del equipo de salud, activos son cerca de la mitad entre médicos y enfermeros, del sector público y privado estoy hablando. Entonces, ¿cómo no va a existir ese año que para nosotros nos marcó a fuego y que ninguno de nosotros va a volver a ser el mismo, después de todo lo que nosotros sufrimos, de ver a nuestros compañeros de trabajo salir en una bolsa negra? Que dicho sea de paso, leía unas declaraciones de la señora ministra que hablaba de la justicia. Que no era justo, que lo solidario. Yo les quiero decir de que muchos de los compañeros que han fallecido de sus familias ni han cobrado la pensión. La RT es una carrera, una valla de obstáculos, y parece que a nadie le interesan nuestros muertos. Bueno, a nosotros sí nos interesan nuestros muertos, y vamos a hablar por ellos, como podría ser el caso de alguna enfermera del sur de la provincia que dejó a su hijito, y ayer mismo preguntaba, y nada, es gente que vive en el campo, está, limitada en sus conocimientos de cómo hacer las cosas, no tiene nada. Y en este caso la recomposición de Pero me han escuchado bien, sí, las familias han quedado en la nada. Y no ha habido pensión, no hubo asistencia, nada. O sea, todavía, y el sistema es como que se murió y ya está. Perdón, ¿no hubo pensión, no hubo asistencia? Todavía no, ni nadie que, yo digo, hay una cuestión de lo que debería ser. No solamente nosotros tenemos que importar para trabajar en favor de la comunidad y mientras estamos vivos, a ver, ha fallecido. No vamos a pensar en la familia, nadie va a hablar por teléfono, no hay ningún equipo, no hay nada. Todos compungidos el día que se muere esa persona, pero después, ¿qué pasa con esa familia? Nada. Entonces yo creo de que tiene que haber también un acercamiento en esa circunstancia y no solamente obligarnos, mira, que trabajes de más, que te refuncionalizan, que vos estudiaste una especialidad y te ponen para hacer otra cosa. Yo creo que todo con buena voluntad siempre se logra. Acá, ¿sabés por qué no se logran más cosas? Porque todo tiene que ser con el látigo en la mano, porque la ministra ha elegido herir al que ya está lastimado. Porque ahora, y le digo a todo el mundo, se ha dado la orden de un descuento masivo. A ver, el conflicto empezó porque el patrón no cumplió. Reclamamos, hicimos 14 notas, cartas, documentos para hablar. La paritaria no existió, fue una imposición. Al ministro de Economía nosotros no lo vimos. En la segunda reunión no estuvo porque estaba justamente en Buenos Aires. Y hubo una imposición, ustedes tienen esto, que era lo mismo que para todos los empleados públicos. Nosotros no tuvimos nada, cuando todos se quedaban en casa, 70 días de paro del transporte público de pasajeros el año pasado, nuestros compañeros llegaban como podían y muchas veces siendo hasta abusados en los precios por parte del transporte trucho, que está todo convalidado acá. Ustedes saben que la clandestinidad está blanqueada. Entonces, todo el transporte interurbano de pequeñas localidades que te acercan a la gente, les cobraron el ojo de la cara para llegar a las guardias y demás, y los jefes que están puestos con un dedo, porque no hay concurso, eso también es una injusticia, nada. No, el trabajador de la salud, ¿sabes qué? Se le ha dado un ítem, riesgo sanitario, que en la categoría más alta, ¿sabes qué dinero pone el Estado por el riesgo de enfermar y morir en el acta de acuerdo que nosotros no firmamos? 3.200 pesos dividido en 2 partes. El Estado, el sacrificio, el esfuerzo que nos dicen que hizo en reconocer nuestro trabajo fue
Para el nivel de médicos, bioquímicos, odontólogos, etcétera, que es el nivel A, 3.200 pesos, porque el resto se conforma con los 1.800 que yo ya lo tenía. Omar. No, agradecer a la doctora Adriana, bueno, pero una sola consulta que tiene que ver con, mientras tanto, lleguen las vacunas para los más jóvenes, y teniendo en cuenta que se viene el descenso de temperatura, Adriana, ¿es recomendable, por ejemplo, la vacuna antigripal y contra neumococo hasta tanto llegue la masividad de la campaña de vacunación? Porque recién estamos en la tanda mayores de 60 años. Lo que falta para completar toda la población, ¿se puede recomendar antigripal y contra neumococo? Porque hoy vemos que los casos son chicos de 15 a 22 años y dicen, no, yo no me voy a enfermar. ¿Es una medida interesante prevenir a través de estas vacunas? Sí, siempre las vacunas están recomendadas primero para los grupos de mayor riesgo, pero también la vacuna es buena siempre para todos. Ninguna vacuna hace mal. Ninguna vacuna hace mal. Lo que ocurre es que en el calendario la obligatoriedad y la gratuidad está fundamentalmente para los grupos de mayor riesgo. No, pero hay muchas personas que lo podrían comprar, ¿no es así? Claro, que vayan y lo hagan. Siempre la vacunación, siempre. Cuando existe una vacuna, Omar, es porque alguien puede morir por esa enfermedad. Alguien muere por el tétanos, por eso hay vacuna para el tétanos. Alguien muere de tos convulsa, por eso es que hay vacuna para la tos convulsa. Y vos viste que el resfrío casi no es muy popular, la vacuna que tiene una cuestión mínima. ¿Por qué? Porque el resfrío no te va a matar. Entonces siempre pensemos que una vacuna... Pero la gripe sí mata, cuidado. La vacuna para la gripe es sumamente útil, que la compre el que pueda. La vacuna es siempre mejor evitar una enfermedad que padecerla, siempre, que lo hagan. Y vos has dicho algo importante recién, porque se está vacunando de 60 para arriba. Mirá, muy pronto te voy a confirmar, pero nosotros tenemos... No se vacunaron solamente los que tenían de 60 para arriba. A ver, no entiendo. Eso te lo voy a adelantar. Perdón, ¿cómo? Perdón, no entendí. La vacunación que uno siempre quiere que sea lo más prolija posible y uno está viendo gente que tiene menos de 60 y que tiene algún digamos, cargo político electivo que están vacunados, con 40, 42, 41 años. Después te lo digo bien, pero Adriana, te lo adelanto, porque es de recién esto. Entonces yo creo que las miradas, mira, qué fácil sería si todos pudiéramos tener la ley de ética y de transparencia pública y tener la nómina de los que están vacunados. Entonces, si no hay nada que ocultar, ¿por qué no tenemos la nómina de los vacunados? Entonces yo tengo la duda si Juan Pueblo se vacunó, veo la nómina, digo, está vacunado, me quedo tranquilo, no lo voy a buscar. No todo el mundo es fácil con internet, no solamente con la mala intención, sino con la buena intención de acercar a la gente que se debe vacunar a que se vacune. Si no, vos sabés que los nietos, los primos, los hijos te tienen que decir muchas veces cómo te tenés que anotar en el link. Bueno, no es fácil para todos todavía esto de la vacunación a través de internet. Pero bueno, no tenemos nosotros eso. Entonces, además de haber padecido de que gente conocida de adentro del CIPROSA, siendo abogados y demás, se hayan vacunado antes que médicos, que odontólogos, que se hisoparon todo, que estuvieron, todo el mundo que te habla de la primera línea y demás, y resulta que los que estaban allá, en la línea a 1 kilómetro del campo de acción, se vacunaron antes. Entonces, eso también es una injusticia, hablando de justos e injustos, ¿no? Y ahora esto, la verdad que te da mucha la data oficial la tiene usted, eso yo me está la diciendo. Tengo, sí. Bien. Yo la tengo. Adriana, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y bueno, y ojalá podamos todos llegar a un acuerdo en algún momento si es que se avienen a hablar. Ustedes saben de que el Ministerio de Salud no se presentó en la Defensoría del Pueblo, tampoco la Secretaría de Trabajo, tampoco el presidente de la Comisión de Salud en la cita que teníamos ayer de la legislatura en la Defensoría y bueno,
Nosotros queremos dialogar y queremos solucionar los problemas. Muchas gracias, Adriana. Compartiendo este mediodía.